Creo que me informan que ya tenemos a Sara conectada. Sara, ¿nos escucha? Ricardo, si podemos conectarla. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto Buenas estar aquí tardes. con ustedes. Gusto que estés aquí con nosotros, Sara. Pues mira, lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿cuáles ves tú que son las grandes ventajas de esta legislación? ¿En qué sentido retoma el espíritu de lo que han hecho otros países, ¿no? Pues creo que hay algunas cosas que podemos rescatar de lo que se aprobó la semana pasada, de que existen tres vías de acceso. Esto entonces Vamos a a empezar. través del autocultivo de 6 a 8 plantas, de las asociaciones canábicas que van a poder tener de 2 a 20 miembros y de ahí un límite de 50 plantas y un mercado comercial. Estas primeras dos vías de acceso que menciono son sin fines de comercializar, entonces son sin fines de lucro, pero después va a haber todo este mercado comercial que de ahí pues se va a derivar algunos de estos beneficios económicos como bien mencionaste. Y hay otros países donde tienen estas tres vías de acceso, como es principalmente Uruguay. Por ejemplo, en Canadá no se permiten las asociaciones canábicas. Y de ahí pues podemos ver cómo nos da en cada uno. Yo creo que el punto en México principal debería ser la transición de un mercado ilegal a un mercado legal. Ya existe este mercado y nosotros por eso desde el principio realmente estábamos pues impulsando que esta ley y esta legislación se basara en garantizar los derechos de las personas usuarias a través del acceso y el pleno gozo del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es lo que determinó y de ahí deriva la jurisprudencia que impulsa esta ley, y los derechos de las comunidades cultivadoras, ¿no? De que las comunidades cultivadoras en México sean las primeras beneficiadas por este proyecto, que sean las primeras en conseguir esas licencias. Yo creo que todavía estamos hay eh, cosas que se tendría que haber mejorado en el proyecto y cosas que pues nosotros estaremos haciendo seguimiento parte a través del reglamento que se va a tener que emitir, los lineamientos que vienen después. Entonces, aunque esto la semana pasada fue un gran paso, vimos también cómo ganamos en la retórica política, ¿no? En el discurso oficial, que ahora pues muchas más legisladoras y legisladores están a favor, hablan a favor de la regulación, de dejar atrás la prohibición, y creo que eso va a ser un gran cambio de paradigma para la sociedad mexicana. Eh, Son detalles, ¿no? Son cosas técnicas que se podría ir ajustando para realmente garantizar derechos, asegurar que no estamos deteniendo y arrestando y pues encarcelando a personas que son usuarios por pequeñas cantidades, porque todavía las cantidades pues se va a tener que ir viendo si ese contacto con el sistema penal resulta en que va a suceder en cualquier momento. Si cargas 5 gramos, el policía te va a tener que ir te va a tener que llevar al Ministerio Público, donde te pueden detener por hasta 48 horas mientras hacen un peritaje para asegurar eh, cuál es la cantidad que tú traes. Entonces, lo que siempre queríamos hacer es evitar ese contacto con el sistema penal, eh, pero eso creo que va a ser pues una lucha más a largo plazo para quitar la posesión simple del Código Penal Federal. Entonces, en cierto punto, esto quizás sería un primer paso, ¿no? Un arranque de algo que, por supuesto, conforme vayan llegando los datos, conforme tengamos evidencia, se puede ir abriendo un poquito más el mercado y también, pues, la participación de nuevos jugadores, ¿no? ¿Cómo ves tú las implicaciones para el crimen organizado, para los mercados negros? ¿Qué es lo que va a lograr en ese aspecto la legislación y en qué se queda corta también, ¿no, Sara? Pues sí, es creo que la pregunta que todos quisiéramos poder responder. La esperanza sería que muchos de los que hoy participan en el mercado ilegal de cannabis deciden transitar al mercado legal, pero eso necesitamos que el Estado incentiva esa transición, ¿no? Entendiendo de que si esas personas o grupos siguen
cometiendo delitos, otro tipo de delito que no está relacionado con el cultivo, la transformación o la venta de cannabis, que pues es el deber del Estado perseguir esos delitos y delitos de mayor impacto. Entonces, para nosotros lo más importante es cómo creamos condiciones para que comunidades que han sido marginados o que han sido, pues, que han tenido que vender sus productos a través del crimen organizado tengan mayores oportunidades y un mayor desarrollo rural. Entonces, en realidad sí creemos que va a haber un cambio, ¿no? Porque esto, no hay buenas estimaciones de cuánto del todo el crimen organizado viene, cuántos recursos, qué porcentaje de los recursos del crimen organizado vienen de cannabis. Tendremos mejores datos cuando vemos cómo se va implementando esta regulación. Había unos datos del Instituto Belisario Domínguez del Senado hace unos años que era como alrededor de 30%, pero depende mucho del grupo, depende mucho ya son grupos muy diversificados con diferentes actividades, o hay grupos pequeños que ahora sí podemos decir crimen organizado, cuando en realidad son un grupo que está solamente comercializando cannabis, pero están en el mercado ilegal porque ahorita todo el mercado es ilegal. Entonces tenemos que encontrar esas oportunidades para que haya esa transición y que el Estado ayuda a incentivar esa gran transición. Y yo creo que durante todo este proceso también parte de nuestro objetivo ha sido cómo cambiamos a cómo el Estado ha llegado a comunidades y personas como un actor principal en esta lucha contra el narcotráfico que ya ahora lleva más de 14 años. Y es ahí donde vemos, pues, para que ya no están deteniendo a personas usuarias en la calle, gastando los recursos del Estado en procesar a personas o detenerlos, y cómo llegan a las comunidades, que no llegan a erradicar cultivos forzosamente, sino que llegan a preguntar qué necesitan para sacar una licencia, cuáles son el acceso a crédito y el acompañamiento que requieren para poder participar en este mercado legal, porque eso es algo que va a ser un proceso, no va a suceder de un día a otro, pero el Estado y creo que la sociedad civil estamos listos para acompañar y ver cómo aseguramos que ellos tengan todas las oportunidades para poder competir y participar en este mercado. Es una gran oportunidad, aunque Uruguay y México aunque Uruguay y Canadá ya han regulado el uso adulto, vamos a ser el tercer país en regular el uso adulto, pero vamos a ser el primer país productor en hacerlo, ¿no? Y también el primer país en hacerlo derivado de derechos reconocidos por la Suprema Corte. Entonces, tenemos que realmente enfocarnos en cómo hacemos esa transición, porque en 5 años ese va a ser el indicador, ¿no? Siempre vamos a tener un mercado ilegal, pero cómo lo reducimos y aseguramos que principalmente las personas están participando en un mercado legal. Claro. Ahora, Sara, una de las principales críticas a que se siguiera la ruta de Estados Unidos precisamente era eso, ¿no? Cómo las comunidades podían participar para que ellos tuvieran finalmente parte del beneficio de la apertura, ¿no? Y que no se concentrara, digamos, como en el alcohol, donde tenemos a grandes marcas de cerveceras o de productoras de licor, y cómo podríamos hacer que se democratizara, digamos, más económicamente para los productores, ¿no? Porque una cosa es el enfoque de los consumidores y por el otro lado los productores. Entonces, ¿cuál va a ser, por ejemplo, el papel del Estado en la cadena de producción después de la aprobación de esta legislación? ¿Y cómo le vamos a hacer para que no se concentre en unos cuantos jugadores, ¿no? Ya sea que son los cárteles o que son empresas transnacionales que llegan a México para exportar desde aquí. ¿Cómo le vamos a hacer para que ese mercado no se concentre? ¿Qué provisiones tiene la ley? ¿Cuáles crees tú que son algunas salvaguardas, digamos, básicas para que esto no ocurra? Sí, pues eso era nuestra gran preocupación y lo que estábamos trabajando mucho, tanto en el Senado durante este proceso por 2 años, como ahora las últimas semanas y a principios del año en la Cámara de Diputados. En México hay ciertas cosas que ya que están en la ley, como el hecho de que si eres
se prohíbe la publicidad y la promoción. Vamos a tener que ver cómo funciona eso, en el sentido de que una marca va a tener que poder hacer algo, pero ¿cuáles son esos límites? Mucho de esto también va a salir en el reglamento. Uno de los grandes cambios, y tal vez ya lo mencionaste previamente, era de que se iba a crear este Instituto de Regulación y Control de Cannabis. Ahora, en el proyecto aprobado ya no se crea el Instituto de Regulación, sino que ahora todo va a estar en manos de la Comisión Nacional contra las Adicciones y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. SADER va a ser lo de las licencias de cultivo, mientras CONADIC se va a encargar de todas las otras licencias, incluyendo los permisos para el autocultivo. Entonces, se contempla que va a haber 6 tipos de licencias, uno que va a ser integral, que compone toda la cadena de producción, uno que va a ser solamente para fines de producción, solamente para la transformación, para hacer derivados, solamente para la distribución, solamente para venta a usuario final, y uno sobre el cáñamo, ¿no? Y como que tiene menos del 1% de THC. Entonces, se contempla este mercado comercial. En el proyecto del Senado había una protección, un candado para las comunidades definidas como el sector social, ejidos, propiedades comunales, sociedades cooperativas y comunidades que habían tenido sus cultivos erradicados. Un 40% de las licencias de cultivo eran solamente para esas comunidades. Esto era algo que estaba en el proyecto del Senado, que pasó a la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Diputados lo cambiaron, lo quitaron, digamos que quitaron esa reserva o esa exclusividad de 40% de las licencias para esas comunidades. Para nosotros eso fue grave, ¿no? Eso fue la batalla que perdimos en las negociaciones, pero en el párrafo después de que describe las licencias, habla de que las comunidades, definidas igual que en el proyecto del Senado, tendrán prioridad en el otorgamiento de las licencias. Entonces, para nosotros nos hubiera encantado tener un porcentaje. Nosotros habíamos propuesto que solamente que las comunidades podrían tener 100% de las licencias integrales, pero no fue retomada esa propuesta. Entonces, en realidad estamos a la espera para ver cómo se empieza a dar esas licencias ya cuando está el reglamento y los lineamientos. ¿Quiénes van a ser las primeras empresas y o comunidades que reciben esas licencias? Si van a ser empresas canadienses, pues eso va a ser una señal muy fuerte de hacia dónde vamos, ¿no? Mientras si lo hacen y son unos ejidos en Guerrero o una comunidad en Oaxaca, pues ya veremos que entonces sí están dando esa prioridad. Es nuestra gran preocupación, pero estamos muy abiertos a cómo se va a ir generando esta implementación desde CONADIC. El frente de CONADIC es el comisionado, el doctor Gary Savicki. Él es aliado de esta causa, es alguien que conoce la planta. Si hay un funcionario público en el gobierno actual que sabe este tema, él es el que lo sabe mejor. Y entonces creo que está bien que no querían hacer el instituto por temas de autoridad y para poder facilitar la implementación, pero sí para nosotros esos momentos van a ser claves para realmente entender si se va a dar esa prioridad o si eso se va a quedar nada más en la ley. Otra restricción que existe en la ley es de que si tienes una de esas licencias para comercializar, ¿no? Para puntos de venta al usuario final, solo vas a poder tener 3 puntos de venta por licencia. Entonces, eso como una forma de restringir cuántos dispensarios va a poder poner cada empresa. Entonces, sí hay algunas restricciones, pero a nosotros nos hubiera gustado que por lo menos durante los primeros 5 años de la implementación hubiera habido una exclusividad para las comunidades y ver cómo funcionaba, ¿no? Como que cuál era, si eso podría ayudar en este tema social que tanto nos importa en el país, que es cómo construimos paz en comunidades que han sido marginados y que están en situaciones de vulnerabilidad justo por las políticas públicas que se ha implementado. Claro.
Ahora, Sara, para los que nos están escuchando, ayúdanos a entender cómo funcionan estos, regresando al consumo, estos clubes. ¿Qué son? Donde pueden estar hasta cierto número de miembros. ¿Qué figura pueden tomar? ¿Serían como una especie de, digo, trazando paralelismos con el alcohol, como una especie de bar donde van los consumidores? ¿Cómo lo podemos, cómo sería tangible para nosotros este tipo de figura, ¿no? Sí, las asociaciones son muy interesantes. Es algo que se inspira en Uruguay y también en España, porque en España tienen varias asociaciones por todo el país. Y ahí las reglas que ponemos aquí en México, que creo que son muy estrictas, pero ojalá se pueden ir como librando un poco, es de que entre 2 y 20 personas se van a poder asociar eh, en una asociación civil donde tu único objeto social es que vas a cultivar y consumir cannabis. Los miembros van a poder pagar una cuota o algún tipo de membresía, además de que probablemente van a ayudar en el cultivo, pero si va a depender un poco de cada club o cada asociación cómo se quieren organizar. Lo que sí es de que tienes que formar parte de una asociación, vas a tener que hacer los trámites ante un notario y te registras pides un permiso a través de CONADIC para poder llevar a cabo esta actividad. En esos espacios sí vas a poder consumir cannabis, entonces uno de los espacios libres de poder consumir, no se permiten menores de edad, solo se permite estas 50 plantas por miembro, que entonces son 4 plantas por persona, que es menos de lo que se permite en el autocultivo. Eh, y probablemente vamos a ver esto. Digo, yo cuando imagino las asociaciones es un gran recurso para las personas que viven fuera de las ciudades, donde tal vez no te va a llegar un dispensario por unos buenos años, por si vives en una zona alejada, pero donde tienes 15 amigos que les gustaría cultivar cannabis en conjunto y de esa forma entonces te puedes unir y puedes cultivar ciertas cepas, puedes aprender. Creo que también es un gran ejercicio en la educación sobre la planta y el cultivo, además de que probablemente veremos algunas asociaciones que se enfocan, por ejemplo, en variedades o cepas que son para un uso más medicinal, y también puedo imaginar asociaciones de nada más mujeres donde nos podemos unir para consumir en conjunto, pero también tener un espacio de confianza e intercambio. Entonces, es algo mucho más cooperativo, mucho más colaborativo, y algo que, pues, en la iniciativa presentada por la ministra Olga Sánchez Cordero, ella había propuesto 150 miembros, también para que el costo para participar no fuera tan alto, ¿no? De que entonces ese podría ser una gran alternativa al mercado comercial. Claro. Y otra pregunta, hay algunos estimados que han circulado sobre que México podría captar hasta 18,000 millones de pesos en impuestos únicamente por esta actividad, ¿no? Más allá de si están o no cerca o lejos de este estimado, ¿qué se pretende hacer con esa recaudación? Y para ti, ¿cuál sería pues una buena forma de invertirlos para crear prevención para las adicciones? No sé si nos puedes platicar un poquito más de esto. Sí, digamos que el Senado también a finales del año hizo su valoración de impacto presupuestario en esto, y de ahí también salieron ciertas estimaciones. Como bien dices, y tú siendo economista lo sabes mejor que yo, es muy complicado hacer una estimación sobre algo que es ilegal, donde realmente no tenemos datos sobre el mercado ni cómo va a desarrollar el consumo. Lo que sí sabemos es que probablemente, bueno, se va a poner el IVA, el ISR y un IEPS, algún tipo de impuesto del IEPS, y eso entonces va a generar ciertos recursos para el Estado. Además de que bueno, la Comisión Nacional de Adicciones va a poder cobrar por las licencias que otorga. A mí me gustaría que fuera como un pago distinto dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? De que podríamos pensar empresas grandes, pymes y comunidades como diferentes escalas de pago para ese tipo de licencia. Y ellos, con esos impuestos,
no se puede etiquetar el IVA o el ISR, pero sí se puede etiquetar el IEPS y lo que viene, lo que entra por parte de las licencias. Entonces, cuando nosotros pensemos en qué podría ser, pues probablemente lo de las licencias sí va a ir directo a la CONADIC, donde ojalá ellos pueden hacer mejores campañas que Juntos por la Paz, que fue una campaña que sigue siendo muy estigmatizante y poco basada en la evidencia, y eso sabemos con experiencia y evidencia de otros países, que eso no ayuda realmente en la prevención, sino que podríamos estar ofreciendo mejores campañas que están basadas en la verdad y donde también estamos hablando de reducción de daños, ¿no? De si vas a consumir, cómo puedes reducir los posibles daños. También algo que tú habías mencionado, entonces, eso es algo que a nosotros nos gustaría, ¿no? Que fuera algo de salud. También sabemos que la mayoría de las personas que quisieran entrar a algún tipo de tratamiento es muy difícil poder hacerlo porque no hay tratamiento de calidad en este país, a menos si tienes los recursos para poder ir a una clínica privada, pero la mayoría de la gente van a nexos donde se violan muchos derechos y donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, de que podríamos aumentar el tratamiento sería muy bueno, pero también es importante notar, la mayoría de las personas que usan cannabis y la mayoría de las personas que van a usar cannabis en el mundo y también en México no generan un uso problemático, no generan una dependencia. Es alrededor entre el 9 y 11% de las personas que consumen cannabis generan una dependencia y como bien mencionaste, es más probable que eso suceda cuando eres una persona joven y no cuando seas una persona grande. Y como hemos visto en otras jurisdicciones, la edad que realmente experimenta un aumento en el consumo es arriba de los 45 años. Y muchas de esas personas arriba de los 45 años, tú habías hablado un poco de que eso podría ser algo que podría generar daño en su salud. Yo me inclinaría al opuesto en el sentido de que tal vez para esas personas lo que vamos a ver es una disminución en su consumo de alcohol o su consumo de medicamentos, porque lo puedes usar como para un uso terapéutico y eso podría generar mayor beneficios en la salud para las personas, porque creo que son personas arriba de los 45 años que no quieren arriesgarse a ir a la calle a comprar o que les da miedo que les podrían correr de sus trabajos, etcétera. Entonces, es muy importante que vayamos pensando en cómo ellos tal vez sí van a consumir más, pero si eso realmente va a tener un impacto en su salud o podría tener un impacto positivo, que es lo que hemos visto en otros países. Sin duda, esto va a generar muchos recursos económicos donde sí deberían ir a salud y donde nosotros desde la sociedad civil también hemos impulsado de que creemos que sería importante que algo de estos fondos también vayan a la reparación del daño, que puede ser entonces el acompañamiento hacia comunidades que cultivan, pero también pensando en lo más urgente de este país, la búsqueda de personas desaparecidas y la lucha que ha llevado las madres y las familias para poder buscar a sus familiares, entendiendo que estas personas normalmente lo hacen sin ningún apoyo o algún apoyo de la SEAD, pero que eso para nosotros es uno de los graves daños que ha generado la prohibición y que deberíamos de estar buscando formas de que eso sea una prioridad para el país y creo que muchos de nosotros que hemos trabajado para esto, eso es parte, ¿no? Porque queremos vivir en un mejor país y si regulamos bien cannabis puede abonar a la construcción de paz. Si no lo hacemos bien, entonces será otra industria extractiva que no lleno de transnacionales, donde no vemos esa repartición de ganancias más equitativas que queremos aquí en México. Entonces creo que por ahí vamos, estamos emocionados y ojalá que se puede hacer bien y tenemos confianza de que nos vamos a poder acercar a CONADIC para poder hacerlo. Algo también que nada más quería mencionar, y aquí hay varios dicen ¿no? que cada quien cultive lo que consume, muy bien, digo, por eso está el autocultivo ahí.
ojalá que más personas se suman al autocultivo. Nosotros queríamos que el autocultivo no tuviera un permiso para que justo podría entrar en vigor ese vía de acceso desde el día que se publica en el DOF. Eso no va a suceder justo porque ahora sí vas a necesitar un permiso. Pero algo que había señalado sobre el consumo de cannabis como una droga de entrada. Nada más que hay muchos estudios que han desmitificado un poco esta idea, porque si fuera el caso, entonces en países con un mayor consumo de cannabis también estaríamos viendo un mayor consumo de otras drogas sintéticas, que eso no es lo que hemos visto, ¿no? Puede aumentar el consumo de cannabis y no tiene un impacto directo en el uso de estas sustancias que, por ejemplo, Felipe Sosa está mencionando, como el fentanilo o la metanfetamina. Entonces, creo que es algo que tenemos que tener cuidado. En realidad, en nuestro país, la droga de entrada suele ser el azúcar y el alcohol y el tabaco. Entonces, por eso sí queremos que cannabis sea diferente, por eso las mayores restricciones en el mercado, en la publicidad, para que no estamos generando un incentivo a consumir, sino que cada persona puede tomar una decisión informada sobre su consumo. En general, las personas que usan cannabis lo usan sin consumir otra sustancia o aprenden a un consumo responsable y lo pueden integrar a su vida sin generar mayores problemas profesionales o personales, ¿no? Claro. Sí, sí, gracias a todas las personas que están escribiendo y que están comentando lo que está diciendo Sara. Agradecemos mucho su participación. Abajo podrán en la cintilla seguir sus redes sociales, @SaraSnap, y también como parte de la investigación y activismo que hace desde el Instituto RIA, ahí la pueden también seguir. Sara, última pregunta ya para despedirnos. ¿Cuáles crees tú? Has mencionado varias, es un debate muy interesante, pero ¿cuáles son algunas de las cuestiones que quizá quedan pendientes o que podrían ser después revisadas, ¿no? Ya afortunadamente ya no vamos a pasar de un debate de qué es lo que sería de que reguláramos, ¿no? Sino que ya vamos a regular y vamos a empezar a ver qué funciona y qué no funciona y dónde nos vamos a quedar cortos, ¿no? ¿Qué crees tú que sería el debate futuro a partir de este primer paso? Sí, y justo estamos muy agradecidos de que ya estamos en los detalles y no nada más si sí o no hacerlo. Entendemos que también hay mucho miedo en la sociedad alrededor de esto. Yo creo que va a ser un gran cambio de paradigma, pero con muchos beneficios para el país. Entonces, y algunos estaban diciendo la educación empieza en casa, no podría estar más de acuerdo. Yo creo que y soy madre, creo que es importante estar educando a nuestros familiares, tanto a nuestros papás como a nuestros hijos, y de ahí que cada quien puede tomar una decisión informada cuando ya sea mayor de edad. Los grandes pendientes que nosotros estamos viendo y que sabemos que, por ejemplo, a largo plazo podrían formar parte del litigio estratégico o de otras formas de garantizar derechos, es de que las personas sí van a seguir estando expuestos. Entonces, yo, por ejemplo, voy a poder ir a un dispensario legal, siendo mayor de edad, comprar cierta cantidad de cannabis, podría ser 28 gramos o puedo comprar, ¿no? Compro mis 28 gramos, después salgo a la calle y me pueden detener. Y si tengo, ¿qué tal si ya traía 3 gramos? Entonces tengo ahora 30 gramos. Y con eso me pueden detener y como dije al principio, me pueden tener ahí detenida por hasta 48 horas. Siendo mujer, eso también trae otro tipo de riesgo. Nada más ese contacto con el sistema penal. Si yo traigo arriba de los 28 gramos, me pueden multar de hasta 60 a 120 veces el valor diario de la UMA, que son varios miles de pesos, creo que son casi 2,000 pesos. Entonces, uno tiene que asegurar que estamos también poniendo multas. Bueno, en realidad nosotros no creemos que debería haber multas, porque con el alcohol y el tabaco yo puedo andar con 50 cajetillas de tabaco o puedo andar con 20 botellas de mezcal y nadie me dice nada. Entonces, que la posesión simple no sea una justificación para detener o encarcelar a personas, sino que
podemos utilizar esos recursos, porque eso sería una gran ganancia para el Estado. Podemos usar esos recursos de jueces, de ministerios públicos, de policías, para realmente perseguir a los delitos de alto impacto. Eso es lo que necesitamos, que haya un mayor Estado de Derecho, y eso se puede empezar a construir liberando recursos y enfocándolos hacia esos espacios, ¿no? También para nosotros algo que va a venir en camino es el permiso de autocultivo, que en realidad creemos que eso va a ser muy costoso para CONADIC tener que estar tramitando esos permisos, y que probablemente eso lo van a quitar en algún momento. Hay una prohibición también a la exportación de cannabis psicoactivo, que creo que nosotros estamos a favor de esa prohibición para no crear un mercado que nada más está pensando en afuera. Y probablemente cuando Estados Unidos regula a nivel federal, podríamos decir en 2 o 3 años, que es lo más probable, México va a levantar esa prohibición para poder abastecer a nuestro vecino al norte, justo porque hoy en día ya lo hacemos ilegalmente. Entonces, esto es una forma de cobrar impuestos y poder, pues, que sea algo que genera recursos, además de impuestos, para México. Entonces, esos son algunos cambios que van a suceder, y pues nosotros vamos a estar, y que las asociaciones no se va a poder restringir a 20 miembros porque no hay límite al derecho a la asociación. Entonces, veremos cómo se va flexibilizando algunas cosas. Lo último es que nosotros vamos a estar, y ya lo he dicho, como siguiendo, acompañando, exigiendo que las primeras en ser beneficiados con las licencias sean personas que forman parte de comunidades que han cultivado, o que pueden ser pequeñas y medianas empresas. Eso es algo que se requiere para realmente poder demostrar que la justicia social está en el centro de esta regulación, que es lo que todos hemos querido. Y es importante recordar que sin la sociedad civil no hubiéramos llegado a este momento, porque no se hubiera hecho la jurisprudencia, no se hubiera llevado a cabo estos casos. Y ahora todos están a favor, y qué bueno, porque necesitamos que hay más personas a favor, o muchos de las y los legisladores, pero sí es muy importante entender que esto llega porque lo hemos estado impulsando durante los últimos 10 años, y que ahora pues deberían estar respondiendo a las necesidades sociales del país. Entonces, estaremos muy atentos, y los que nos quieren seguir en redes, ahí en Instituto RIA, y también en la coalición Regulación por la Paz, que es un poco la plataforma política donde hemos estado haciendo nuestras acciones. Entonces, muchas gracias por abrir el espacio, porque sí es un tema tan importante, y pues vamos a seguir viendo cómo se va desarrollando durante el transcurso de los siguientes meses. Claro, no, te agradecemos mucho, Sara, una exposición muy interesante de aspectos ya finos de la legislación que sin duda habrá que estar siguiendo. Y bueno, pueden seguir también a Sara Snap en su Twitter y al Instituto RIA, y con ello pues estar más informados sobre cómo se va desenvolviendo este tema, que sin duda dará mucho de qué hablar, pero creo que coincidimos en que es un paso importante, tendrá algunos logros y por supuesto algunas cuestiones que tendremos que en algún momento evaluar, corregir y modificar, ¿no? Muchas gracias, Sara. Te agradecemos Gracias, mucho haber Mario. estado aquí en Sin Censura. Hasta pronto. Muchas gracias. Bonita tarde.